la grabación. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de esta noche. Y vamos a empezar con el segundo capítulo del segundo libro de Reyes, de Shmuel. Bueno, pues acabaron la batalla en la que murió Shaul y sus 3 hijos. Y ahora se queda David. David sin competencia. De momento, así parece. Que no tiene nadie que le haga la competencia, pero esto es solamente de momento. Vamos a ver qué ocurre. Capítulo 2, primer versículo. Y sucedió después de esto, consultó David al Señor diciendo, subiré a una de las ciudades de Judá, y le dijo el Señor, sube. Y dijo David, ¿a dónde subiré? Y dijo, a Hebrón. Muy bien, entonces, aquí está la pregunta. David le pregunta por medio de Urim y Tumim, pregunta al Señor, ¿puedo regresar a casa? Y le dice que sí. ¿Y a dónde voy? Pues voy a Hebrón. Vas a ir a Hebrón. La pregunta es, subiré a una de las ciudades de Judá. Se acabaron las huidas, se acabó el destierro. Una vez muerto Shaul, ya no hay ningún motivo para seguir en tierras de los filisteos. La aventura que ha tenido con ellos ha sido corta y frustrante. Y llegó la hora de acabarla. Ni un solo momento ha dejado de pensar y de obrar a favor de su pueblo, por muy alejado que estuviera de sus compatriotas. Ha luchado desde su destierro en favor de sus hermanos y ahora llegó el momento de regresar, pero para ello necesita el permiso del Creador. Por directriz divina ha ido al campo filisteo y solo por su directriz regresará a su país. Shaul no fue capaz de someter su arrojo e iniciativa a la consulta del Creador y por esto perdió su corona. David comprende que la sumisión a la voluntad del Creador no limita a la persona, sino que la encamina. Es el sentido que tienen todos los mandamientos, encauzar correctamente nuestros pensamientos, palabras y obras hacia la meta que nos ha impuesto al crearnos. Aparte de lo que dice la Torá para la gente de a pie, los mandamientos que están en la Torá, están también las consultas especiales para el gobernador o el rey por medio de los Urim y Tumim y las profecías particulares que tenían. Como ya hemos visto, el rey Shaul tenía, en primer lugar, tenía al profeta Shmuel y luego, después de la muerte de Shmuel, quedaron los profetas Gad y Natán, como dice en el libro de Crónicas que ya hemos citado anteriormente. Este mensaje ya lo vemos cuando al final del diluvio Noah abre la ventana del arca y ve que la tierra se ha secado, pero sabe que no puede salir mientras no reciba el permiso del Creador que le diga sal del arca. La sumisión es más importante cuanto más lo sea el momento o el personaje. Para personas pequeñas es importante hacerlo, por supuesto, pero para los líderes se convierte en algo crítico. Esto no elimina nuestro libre albedrío. Podemos hacer los planes que queramos y tomar las decisiones que creamos más adecuadas. Pero la verdadera elección no es entre café o té, o entre un candidato u otro a la presidencia, sino entre hacer el bien o hacer el mal. La mayoría de las veces lo tenemos claro, esto es bueno y lo otro es malo. A veces hay una profecía de por medio.
la Torá, que es la profecía eterna, que nos ordena cumplir unos mandamientos y podemos elegir entre cumplirlos o transgredirlos. Y en aquellos tiempos también tenían las profecías personales, directas, que les llegaban por medio de profetas. Y al ponernos a alternativa entre lo que nosotros creemos correcto, lo que nos da la gana, y lo que la profecía nos dice, en este momento el Creador nos pone a prueba. Desgraciadamente no todos o no en todos los momentos reaccionamos del modo correcto. Esto es lo que le ocurrió al rey Shaul. David no es así. David, como ya vemos, se somete a la voluntad divina y aquí, como hemos visto en el primer versículo, le pregunta al Señor diciendo: subiré a una de las ciudades de Judá, y el Señor le dice que sí. Y le dijo David: ¿a dónde subiré? Y dijo: a Hebrón. Hebrón es una de las ciudades más antiguas del mundo que siguen siendo habitadas ininterrumpidamente. La ciudad bíblica estaba ubicada en una montaña de unos 930 metros de altura por encima del nivel del mar Mediterráneo, situada a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén, en la zona actualmente llamada Admot Ishai, tierras de Ishai en hebreo, o Tel Rumeida en árabe. Ahí es donde estaba la ciudad antigua de Hebrón. En el término de esta ciudad se encontraron ruinas de sus murallas, tumbas y vestigios de casas, etc. Apenas unos 50 metros más abajo de la antigua ciudad de Hebrón, en el valle que está al nordeste de las ruinas de la ciudad bíblica, está la tumba de los patriarcas en la cueva de la Machpelah, actualmente un gran edificio de la época herodiana en forma del tabernáculo. Tiene 20, no pasa nada, todos bien, bienvenidos a todos, nosotros tampoco controlamos las horas. Entonces el edificio este tiene la forma del tabernáculo, 20 columnas en los lados sudoeste y nordeste, y 8 en los lados noroeste y sudeste. Esto es la cueva de la Machpelah. En su interior están enterrados los 3 patriarcas, junto con 3 de las matriarcas. Sara está con Abraham, Rivka con Isaac y Lea con Jacob, mientras que la tumba de Rachel, como ya sabemos, está más al norte, junto a la ciudad de Betlehem. Aquí podéis ver un plano de lo que es la cueva de la Machpelah. El edificio herodiano es este de aquí, esta es una de las paredes, aquí está otra pared. Y aquí, en una de las salas, la sala llamada de la tumba de Isaac, hay 2 orificios hacia abajo. Uno aquí por el que se baja una lámpara y el otro enfrente suyo, donde hay una entrada que está tapiada y debajo de ella hay unas escaleras que llevan a un corredor y al final del corredor hay una entrada, que es esta de aquí, una entrada a una primera cueva y de esta primera cueva una entrada a la segunda cueva. Aquí vemos el plano que digamos desde arriba, aquí está la entrada, aquí están las escaleras, lo vemos desde arriba, aquí está el corredor y aquí está la entrada a la primera cueva que tiene esta forma y la segunda cueva un poquitín más arriba que tiene esta forma, es mucho más pequeña. Leo lo que dice aquí. La cueva en sí está muy por debajo del actual edificio, siendo, como dice su nombre, una cueva doble, que es el significado de Machpelah y que fue parcialmente explorada hace unos 50 años. Es un lugar hay que ir con mucho cuidado
porque los árabes le tienen mucho celo a este lugar. La entrada es muy, muy estrecha, no puede entrar una persona normal, tiene que ser un niño que pueda bajar por aquí. Podéis encontrar un interesante resumen de su historia en esta cita de aquí. Al final de la clase, como siempre, estos papeles de aquí están en el Dropbox, podéis bajarlos y podéis copiar este website y entraros, aunque yo no puedo asegurar la autenticidad de todos los datos que aparecen aquí, pero es muy interesante lo que dice. Junto a la cueva de la Majpelá está la hoy llamada Ciudad Vieja, que al parecer data de finales del Segundo Templo, de hace 2000 años. Y en esta Ciudad Vieja había un barrio judío que fue arrasado por sus habitantes masacrados en las revueltas árabes del año 1929, así que hace casi 100 años. Descendientes de sus antiguos habitantes judíos, junto con nuevos emprendedores, llegaron de nuevo al barrio judío después de la Guerra de los 6 días y reedificaron el barrio judío. No queda en la ciudad ningún vestigio de la época de David. La cueva en sí es anterior. La construcción de la época herodiana es posterior a David. Pero de la época de David no queda nada. Bueno, sí, queda un solo vestigio del que hablaremos dentro de unos pocos capítulos. Un poco de paciencia y llegamos a ella. Muy bien. Versículo 2. Y subió allá David y también sus 2 mujeres, Ahinoam la israelita y Abigail, mujer de Nabal el carmelita, y a sus hombres que estaban con él subió David, cada hombre, aquí falta algo, subió David, él con sus hombres, aquí me he equivocado al transcribir el versículo, cada hombre con su familia, lo voy a corregir luego y os lo paso. Y se asentaron en las ciudades de Hebrón, o sea, en los pueblos pequeños que hay alrededor de Hebrón, ahí se asentaron los hombres de David. Versículo 4. Y vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y declararon a David diciendo: los hombres de Yabes de Gilad fueron los que sepultaron a Shaul. Le proclaman como rey sobre la casa de Yehuda. Es el resultado de los esfuerzos dedicados a defenderlos ante los ataques de los filisteos y de los amalequitas. Ya lo sé, que Shmuel ya lo había ungido, pero falta que el pueblo lo acepte. Y esto es lo que va a ocurrir ahora. En realidad va a ser un proceso muy largo. La coronación de David va a ser un proceso muy largo que comienza aquí. David regresa a Hebrón porque es la capital de la tribu de Judá. Hebrón es la ciudad de los comienzos. Allí están enterrados los patriarcas, que son el comienzo de Israel, y según nuestra tradición también están enterrados Adán y Javá, Adán y Eva, que son el comienzo de la humanidad, y allí será el comienzo del reinado de David sobre Israel. Pero el comienzo de David nos da la impresión de ser algo defectuoso. ¿Por qué solamente sobre una tribu? Shaul era el rey de todo Israel. ¿Por qué David se ve limitado a reinar solo sobre su propia grey? ¿No le había ungido Shmuel sobre todo el pueblo, como ya dice Miquel? Deberíamos saber ya que cuanto más grandes son los acontecimientos, más cuidado requieren. Cuanto más importantes sean, más tiempo de preparación necesitan.
David no se impone sobre el pueblo. Vendrán ellos a buscarle. Poco a poco irá creciendo su ejército, como había ocurrido hasta aquel momento, que ya había crecido su ejército. Al principio eran 200, al final vimos, al cabo de 4 meses ya eran 600, hasta que se convierta en un campamento imponente, como dice en el libro de Crónicas, capítulo 12, porque en tiempo, día a día, venían a David para ayudarlo, hasta ser un gran ejército como un ejército divino. Y cuando llegue el momento adecuado, vendrán de todas las tribus a pedirle que sea rey de todo el pueblo. Bueno, entonces vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá, solamente sobre la tribu de Judá. Y también le comunican diciendo que los hombres de Yabesh Gilad fueron los que sepultaron a Shaul en su ciudad, en Yabesh Gilad. Versículo 5, y envió David mensajeros a los hombres de Yabesh Gilad y les dijo: benditos seáis del Señor, porque habéis hecho esta bondad con vuestro Señor, con Shaul, y lo habéis sepultado. Y ahora, haga el Señor con vosotros bondad y verdad, y yo también haré con vosotros esta buena, porque habéis hecho esto. Y ahora, se fortalezcan vuestras manos y sed valientes, pues ha muerto vuestro señor Shaul, y también a mí ha ungido la casa de Judá como rey sobre ellos. Hemos visto que los habitantes de Yabesh estaban muy atados al rey Shaul y se han esforzado en darle sepultura. Habéis hecho esta bondad. Y luego han ayunado durante 7 días por su muerte. Les bendice diciendo: haga el Señor con vosotros bondad y verdad. Aunque la conjunción copulativa de aquí, la i, no viene más que a definir el sustantivo anterior, bondad de verdad, o sea, bondad verdadera, que en este contexto significaría una bondad duradera o que no conduce a ninguna restricción, una bondad perfecta. Y así acostumbramos a denominar el mandamiento de sepultar a los difuntos, lo llamamos bondad de verdad, puesto que no puedes esperar ninguna recompensa del difunto, mientras que los favores que se hacen a una persona viva pueden venir condicionados por la recompensa que uno espera recibir a cambio. Ya no es una bondad verdadera. Los habitantes de Yabesh se sienten angustiados. Shaul les había salvado del enemigo amonita, podían confiar en él. Ahora están desamparados. David les dice que no es así, que él mismo ha sido ungido por la tribu de Judá y está dispuesto a ayudar a cualquier israelita que esté en apuros. Yo también haré con vosotros esta buena, o sea, estoy dispuesto a haceros este mismo favor de salvaros de manos de vuestros opresores. Una buena significa en hebreo un favor. Cuando quieres decirle a alguien en hebreo, hazme un favor, le dices, hazme una buena. Aseli tova. Lo normal en aquellos tiempos era que cuando una persona conseguía alcanzar la corona, aniquilaba a la familia del rey anterior y a todos sus simpatizantes para que no le hicieran problemas. Ya hemos hablado de este tema hace unas pocas clases y tendremos que volver a hablar de él más adelante. Aquí les dice David que ellos no tienen nada que temer, muy al contrario, les alaba por lo que habían hecho y les ofrece su ayuda. Claro que también lo dice para intentar atraerlos hacia él, pero están muy alejados físicamente como para esperar que enseguida se conviertan en vasallos suyos. De momento es tan solo un deseo.
Versículo 8. Y Avner ben Ner, comandante del ejército de Shaul, había tomado a Ishboshet ben Shaul y lo hizo pasar a Mahanaim, y le hizo rey sobre el Gilead y sobre el Ashurí y sobre Israel y sobre Efraim y sobre Benjamín y sobre todo Israel. Ishboshet ben Shaul. En el capítulo 14, versículo 49 de la primera parte del libro, vimos a los hijos de Shaul, 3 hijos, Jonatán, Yishvi y Malquishua. Y explicamos que este tal Yishvi es el que luego llaman Abinadab, que muere con su padre y sus otros 2 hermanos en la batalla del Gilboa. Y vimos también que en el primer libro de Crónicas, capítulo 8, aparece un 4.º hijo, Eshbaal, que es el Ishboshet de nuestro versículo. Al parecer su verdadero nombre era Eshbaal, parecido al apodo que le dieron a Gideón en el libro de Jueces capítulo 6, Yerubbaal, el que riñe con el Baal, el que se burla de él. Esto era Gideón. El hijo de Shaul, Eshbaal, fuego de Baal, vendría a ser algo parecido, el que quema al Baal. Pero aquí le cambian el nombre por Ishboshet, que vendría a significar algo como hombre de vergüenza, que ha quedado en ridículo. Ishboshet no participa en la batalla, porque no es hombre de guerra, y por lo visto tampoco era buen político. En realidad era lo que en Castilla denominaban un hidalgo, hijo de algo, de alguien, hijo de alguien importante pero sin valor propio. Tiene ya 40 años, como dice el versículo 10. No sabemos si era el hijo mayor de Shaul, que murió a los 62 años, después de reinar poco más de 2 años. Y si su hijo, que va a reinar a continuación, tiene 40 años, significa que lo tuvo a los 22 años. No sabemos si es el mayor o si Jonatán sería mayor que él. En el libro de Crónicas lo menciona en 4.º lugar, pero no sabemos si tomó el orden de sus edades o el orden de la importancia. No es él quien toma la corona de su padre como legítimo heredero que puede presentarse. Es su tío Avner ben Ner quien le toma, le hace pasar el río y le hace rey sobre todas las tribus, le corona como rey sobre todas las tribus menos la tribu de Judá en la que está David. Porque Ishboshet no es más que una marioneta en manos de su tío Avner. En cuanto a Avner, que en realidad era muy buena persona, nos extraña que se dedique a coronar un rey marioneta. Tal vez quisiera llegar él mismo a ser el rey, como podremos ver más adelante. Pero sabe que mientras haya un descendiente directo del rey difunto, él no tiene muchas probabilidades. Nuestros sabios dicen que se había tomado muy en serio la bendición que había recibido Jacob cuando ya tenía 11 hijos en el libro de Bereshit, el Génesis, capítulo 35. Le dijo Dios: yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Un pueblo y una congregación de pueblos será de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Un pueblo era la tribu de Benjamín, que aún no había nacido. Congregación de pueblos son los 2 hijos de Yosef, como dice más adelante en el capítulo 48 del mismo libro, que reciben el valor de tribus. Pero luego al final del versículo dice: reyes saldrán de tus lomos, reyes en plural, saldrán de la tribu de Benjamín. Ya hemos conseguido uno de los reyes, Shaul.
de la tribu de Benjamín. Tiene que haber por lo menos uno más. El propio Avner, primo de Shaul y por lo tanto también de la tribu de Benjamín, se presentaría como candidato, pero sabe que tiene pocas posibilidades, por lo que se esfuerza en coronar a Ishboshet. El proceso que llevó a Ishboshet al trono no fue sencillo. Le precedieron 5 años de confusión en que las 11 tribus, excepto la de Yehudá, estaban sin rey, sin gobierno unificado. ¿Cómo lo consiguieron? El texto bíblico desparrama los indicios que tendremos que recoger hasta que lo entendamos. Versículo 9. Y le hizo rey sobre el Gilad y sobre el Ashurí, como hemos visto. Este dice que no quiere abrirse, pues tendremos que abrirlo por aquí. Vamos a ver. El Gilad, ¿dónde está esto? Antes se me abrió. Bueno. Da la impresión de que fue un proceso largo, puesto que el orden de las regiones mencionadas es algo extraño. En primer lugar, dice que Avner se llevó a Ishboshet a un lugar llamado Mahanaim. El lugar es conocido ya desde el libro de Breshit, del Génesis, cuando Jacob regresa de casa de su suegro Labán, quien le persigue por haberse fugado sin avisar. Cuando Labán regresa a su casa, Jacob se encuentra con unos ángeles. Y Jacob fue a su camino y toparon con él los ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó aquel lugar Mahanaim. Y Mahanaim es en dual. Dual es un tiempo que no existe en castellano. En castellano tenemos, no es un tiempo, digamos, una forma. En castellano tenemos singular y plural. En hebreo hay también dual, una pareja. Como por ejemplo, una forma especial que le damos, por ejemplo, al decir dos manos, o dos orejas, o dos ojos. Y termina en esta forma ayim, como vimos con Shamaim, con Maim. Está ubicado, como bien dice, a continuación junto al río Yabok, que es un afluente oriental del Jardén. Aquí en la foto esta de Google podemos ver el río Jardén. Aquí a la izquierda abajo está Jerusalén. Y aquí, en medio de la foto, a la derecha, podemos ver a Pnuel. Pnuel en realidad es Mahanaim, es lo mismo como veremos aquí ahora a continuación. En este mismo lugar, como hemos dicho ahora, al tener que atravesar el río Yabok, se encontró Jacob con un ángel y tuvo que luchar con él y denominó el nombre del lugar Pnuel o Pniel. Por lo tanto, Pnuel y Mahanaim está en el mismo lugar, es el mismo lugar exactamente, el lugar en que atraviesa el río Yabok. Todo nos hace pensar que estaba sobre el trayecto del camino de los reyes, que iba desde Rabá, de Amón, que es lo que llamamos actualmente Amán, la capital de Jordania. Pues había aquí un camino que iba hacia el norte en dirección a Damasco. Y entonces esta ciudad estaba sobre el camino en el punto en que atraviesa el río Yabok. Aunque algunos quieran acercarlo unos 16 kilómetros más hacia el oeste en dirección al río Jardén. A este lugar lleva Avner a Ishboshet y le hace reinar. Mahanaim está en la zona llamada Gilad, que la tengo aquí en verde.
A continuación menciona al Ashuri, que son de la tribu de Asher, que está en la zona del norte. Y luego menciona el Valle de Israel, que está aquí en azul, en azul raro. Y al final los lugares más cercanos a la tribu de Judá, Efraim en amarillo y Benjamín en marrón. Y acaba diciendo que reinó sobre todo Israel. Por cierto que en lugar del Ashuri original en el texto hebreo, como también en la Biblia criptojudía de Ferrara, algunas Biblias cristianas transcriben no como Ashuri, sino como Geshuri o Gishuri, que era un pueblo que habitaban en el Golán cercano a Gilead. Les parece más lógico. La razón de este cambio podría ser que la palabra Ashuri normalmente se refiere al imperio asirio, aunque aquí está claro que se refiere a la tribu de Asher y no tienen ningún motivo para cambiar la palabra aquí en el texto bíblico. Me sorprende cada vez que veo estos retoques en el texto sagrado, como si ellos supieran mejor que el profeta lo que debería estar escrito, o como si no se fiaran de la tradición que ha llegado desde entonces hasta ahora. Bueno, de todos modos parece como si los seguidores de Avner y de Ishboshet fueran conquistando poco a poco estas zonas mencionadas, aunque al principio del próximo capítulo veremos que cada vez se hacía más débil. Ishboshet se hacía cada vez más débil. El hecho de que se fueran al otro lado del Jardín parece lógico para reafirmar el trono lejos de la amenaza de David o de los filisteos. Y desde allí fueron añadiendo otras zonas, aunque en realidad su propio ejército poco a poco iba disminuyendo, y más adelante veremos la causa por la que este ejército suyo iba disminuyendo. Versículo 10. 40 años tenía Ishboshet ben Shaul cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Pero la casa de Judá fueron tras David, y fue el número de días que fue David de rey en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses, 7 años y medio. Esto presenta un grave problema. David reinó en Hebrón 7 años y medio, mientras que Ishboshet reinó solo 2 años. Cuando David abandonó Hebrón fue para conquistar la ciudad de Jerusalén. Al desaparecer la resistencia de Ishboshet, casi podríamos decir al día siguiente. Pero si el hijo de Shaul reinó solo 2 años, ¿qué ocurrió en los otros 5 años y medio? En otras palabras, ¿el reinado de Ishboshet fue al principio de los 7 años y medio de David en Hebrón o al final de ellos? Nuestros sabios difieren en la respuesta, y nosotros vamos a tomar la respuesta del Midrash, que dice que estos 2 años de Ishboshet fueron al final, y en los primeros 5 años y medio, mientras David reinaba en Hebrón sobre su propia tribu, no había rey en el resto de Israel. La explicación vendrá a continuación. Versículo 12. Y salió Avner ben Ner de Mahanaim a Givón con los siervos de Ishboshet ben Shaul. Salió Avner ben Ner de Mahanaim. No nos dice cuándo ocurrió esto. Vamos a ver, hay un... ahora. No nos dice cuándo ocurrió esto. Lo más probable es que fuera al principio de este extraño periodo del reinado de David en Hebrón. Llega un grupo de soldados de Ishboshet bajo el mando de Avner a la ciudad de Givón,
junto a un gran estanque de agua de unos 25 metros de profundidad y con una capacidad de 757.000 litros. En realidad, en el fondo se encuentra una entrada a un manantial y últimamente se han descubierto nuevas, ¿cómo se llaman? Túneles, toda un tinglado que tenían armado para proveer de agua a la ciudad y a sus vecindades. Esta ciudad está al noroeste de Jerusalén y su nombre perdura en el nombre árabe Jib, que no es más que un recorte, las dos primeras consonantes del nombre hebreo Giv'on. Los árabes no tienen la letra G y cuando tienen que traducir la G la transforman en Y. Y por lo tanto de Giv'on, pues se quedaron solamente con el principio Jib. Cosa que se repite, este recorte de palabras se repite muchas veces en los nombres árabes de lugares que provienen del hebreo. En este caso, muy curiosamente, el nombre árabe al-Jib se parece mucho a al-Jub, estanque, del que proceden las palabras aljibe en castellano y al-Jub en catalán. Y por lo tanto, tal vez se refiera al aljibe, a este estanque del que vamos a hablar a continuación, pero esta es solamente una suposición mía que no sé si es correcta. Se parece. Ya vimos a los habitantes de esta ciudad de Giv'on en el libro de Yoshua, capítulo 9, que engañaron a Israel diciendo que venían de lejos para firmar un tratado de paz con nosotros, y cuando se descubrió el engaño fueron esclavizados y puestos al servicio del tabernáculo. Más tarde vinieron los cananeos a vengarse de los traidores gibonitas que habían pactado con Israel, y al pelear Yoshua contra ellos, detuvo al sol diciendo: Sol, en Giv'on detente, y luna en el valle de Ayalón. Bueno, pues estamos hablando de esta misma ciudad. Versículo 13. Y Joab ben Tzruya y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Giv'on. Aquí está el estanque. Y se sentaron unos a un lado del estanque y los otros al otro lado del estanque. Entonces Abner dijo a Joab, Abner es el jefe de la patrulla de Ishboshet y Joab es el jefe de la patrulla de David. Abner dijo a Joab, que se levanten ahora los jóvenes y jueguen ante nosotros. Y Joab respondió, que se levanten. Abner y Joab, los jefes de los dos grupos, se conocen bien y se aprecian mutuamente, como veremos a continuación. Lo que ocurre en Giv'on ahora es un enigma. ¿A qué se refiere Abner al decir que los soldados jueguen ante nosotros? ¿Desde cuándo se denomina de este modo una batalla sangrienta como la que tenemos delante? Hay varios modos de ver lo que posiblemente ocurrió. Hasta el momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que había una guerra, sino que cada uno reina en su zona. Y tal vez estas patrullas se encontraron por casualidad. Hay otra posibilidad que veremos más adelante. Pero más probable sería pensar que Abner estaba buscando los puntos flacos del ejército de David y por esto le salen al encuentro los soldados de David, encabezados por sus tres sobrinos de David, Joab, Abishai y Asael, hijos de su hermana Tzruya. Se encuentran las dos patrullas y se sientan pacíficamente separados por el aljibe de Giv'on. Al parecer, la intención original del primo de Shaul fue, en efecto, de que hicieran una competición pacífica.
Se presentaron 12 soldados de cada bando y se agarraron de la cabeza para derribarse el uno al otro. El problema es que iban armados y en un momento determinado alguien sacó la espada y la clavó en el costado del otro. A partir de este momento la competición se convirtió en una cruel batalla en que al principio no hubo ganadores, se mataron el uno al otro. Y entonces se presentaron otros soldados a relevarlos y así cayeron más y más. Este grave incidente parece ser el desencadenante de la guerra que se abre entre los seguidores de David y los de Avner y de Ishbosheth. Hasta este momento, David ha intentado ganarse el favor de la gente para que su elección sea pacífica, pero Avner lo ha estropeado al pedir que los soldados jugaran un juego tan peligroso. Por mucho que hayan pasado más de 30 capítulos, no habían transcurrido más que 53 años desde la terrible batalla contra la tribu de Binyamin mencionada al final del libro de Shoftim, de Jueces. Según la cronología más sencilla de los acontecimientos, nosotros mencionamos dos posibilidades. Y aún estaban todos traumatizados del momento en que casi fue exterminada la tribu de Binyamin. Esta batalla despertará algunos de aquellos duros recuerdos. Volvamos al texto. Versículo 14 lo leo de nuevo. Entonces Avner dijo a Joab que se levanten ahora los jóvenes y jueguen ante nosotros. Y Joab respondió que se levanten. Y se levantaron y pasaron en número 12 por Binyamin e Ishbosheth ben Shaul y 12 de los siervos de David. Y asió cada uno por la cabeza de su prójimo y su espada en el costado de su prójimo, y cayeron juntos, o sea, cayeron muertos. Y llamó a aquel lugar, fue llamado Helkat Hatzurim, que está en Giv'on. Esto, perdón, tendría yo que haberlo borrado antes. Y llamó a aquel lugar Helkat Hatzurim, que está en Giv'on. Veamos qué es esto. Helkat Hatzurim normalmente se podría traducir como la parcela de las rocas, pero la palabra Tzurim en realidad es el plural de sílex, del que antiguamente se hacían armas. Esto no significa que siguieran usándose armas de sílex, puesto que hace casi un milenio que acabó la edad de piedra, e incluso hemos acabado ya con la edad de bronce, y estamos en plena edad de hierro, y por lo tanto debemos entender que solamente el nombre ha quedado como recuerdo, que a las armas las llaman sílex, aunque ya no sean de piedra, sino que sean de hierro. Así pues, podríamos traducir mejor como la parcela de las espadas. Curiosamente, la Septuaginta lo traduce al griego como meriston epibulon, la parcela de los insidiosos, como si se hubiera cometido una alevosía, tal vez porque alguien atacó a traición, o que la propuesta de jugar traicionara la misión pacífica que deberían estar cumpliendo. Bueno, pero esto es la Septuaginta. Algunas veces se traen a su traducción se traen algo del Midrash. Aquí yo no he visto algo que pueda insinuar esto, pero bueno, lo dejamos así. Después de la muerte de los primeros 12 contrincantes de cada bando, siguió la lucha y cayeron otros muchos de los soldados de Avner a manos de los soldados de David, como veremos al final del capítulo. El texto bíblico, como hace en otros lugares, abandona la descripción general, panorámica,
para fijarse en un detalle, la persecución de Avner, que veremos ahora aquí a continuación. Versículo 17. Y la batalla fue muy dura aquel día y fue derrotado Avner y los hombres de Israel delante de los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Tzruya, Joab, Abishai y Asael. Tzruya, ya sabemos, es la hermana de David. Y sus tres hijos, Joab, Abishai y Asael. Y Asael era ligero de pies como uno de los ciervos que hay en el campo. Y persiguió Asael tras Avner y no se inclinó para ir a derecha y a izquierda detrás Avner. Versículo 20. Y se giró Avner atrás y dijo, ¿eres tú, Asael? Y él respondió, yo soy. Y le dijo a Avner, inclínate a tu derecha o a tu izquierda y agarra a uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Y no quiso Asael desviarse detrás él. Y volvió a decir Avner a Asael, desvíate detrás de mí, ¿por qué te heriré a tierra? ¿Y cómo alzaré mi rostro a tu hermano Joab? Veamos aquí esta persecución de Asael tras Avner. Asael es el sobrino de David, que sin duda conocía el gran obstáculo que suponía la figura de Avner a la expansión del reinado de David sobre el resto de las tribus de Israel. Avner ha sido el que ha desencadenado la batalla y es justo que sufra las consecuencias. Asael le persigue sin dejarse despistar por nada, pues entiende que si consigue quitarlo de en medio, facilitará el proceso de la coronación de David sobre el resto de las tribus. Volveremos a encontrar este pensamiento un poco más adelante en el capítulo siguiente. Al verse acosado y mientras sigue corriendo, Avner intenta librarse de Asael. Primero le propone que pille a uno de los soldados y se gane sus despojos, pero Asael sigue centrado solo en él. Luego intenta con otra excusa. Tu hermano Joab es amigo mío, y si te mato ahora me tendrá rencor. Aquí vemos que eran amigos, así se lo dice. Asael no hace caso y sigue la persecución. Nosotros hemos recibido la clara indicación de que Avner tiene las de ganar. Yo te mataré y tu hermano se enfadará conmigo. Como si le estuviera diciendo que hasta aquel momento se ha estado refrenando a sí mismo por no matarle. Tal vez Asael fuera más joven y menos diestro en combate. El comportamiento de Avner parece el del adulto que intenta refrenar al impulsivo joven para que no cometa un grave error. Prefiere rehuir el encuentro. Dice Francesc que parece que Avner actúa en legítima defensa. Bueno, están en batalla. En guerra, pues no hay legítima defensa. Cada uno, por supuesto, está en legítima defensa. Está permitido matar en la guerra, pero veremos aquí las condiciones. Versículo 23. Y rehusó desviarse, y lo hirió Avner con el regatón de la lanza en el quinto, y la lanza le salió por detrás, y cayó allí, y murió en su lugar. Y sucedió que todo el que venía al lugar en que había caído Asael y murió, se detenía. El regatón de la lanza. El filo, la punta de la lanza, se denomina moarra en castellano. Y el regatón es la pieza de metal que se coloca en el extremo inferior del asta. Regatones son también los tacos de goma que se ponen ahora en las sillas y en las mesas para que no hagan ruido.
Al ser de metal y estar relativamente afilada, aunque no tanto como la moarra, es lógico que se le clavara en el vientre de modo que le atravesara todo el cuerpo y le saliera por detrás. En el texto bíblico no usa la palabra especial como en castellano, sino que dice simplemente el detrás de la lanza, y podría ser que no tuviera la pieza de metal. No soy experto en las armas usadas en aquel tiempo, ni he visto referencias fiables. Bueno, de todos modos vemos que le hiere en el quinto y la lanza le salió por detrás. ¿Qué es el quinto? Se refiere a un lugar muy específico del cuerpo humano, el lugar en que se encuentran el hígado y la vesícula biliar con la arteria hepática. Una herida allí es mortal. Para esto es necesario tener mucha experiencia y muy buena puntería, puesto que da la impresión de que lo hizo sin necesidad de girarse hacia atrás, sino que dio un frenazo y le clavó la parte de atrás de la lanza sin darse la vuelta. Y del ímpetu que elevaba hacia él, quedó completamente atravesado. Esta expresión aparecerá solo otras 3 veces en todo el Tanaj y todas en este mismo libro y en circunstancias muy parecidas, dando la clara impresión en 3 de ellas de que se cumple en ellas la repercusión del comportamiento de los protagonistas. Me explico. Avner mata a Asael en nuestro versículo. Más adelante veremos que Joab mata a Avner. Y luego Amasá mata a Joab. Todos ellos hiriéndoles en el quinto. Todos ellos clavándole el arma en el mismo lugar. El cuarto caso es el de la muerte de Ishboset, que veremos en el capítulo siguiente. Cierto que estamos en plena batalla, estamos en la guerra y en la guerra como en la guerra. Pero hay leyes incluso en estas circunstancias. Sobre todo cuando se trata de luchas entre israelitas. Se aplica la ley que dice que si puedes salvarte causando un daño leve, no puedes hacer un daño grave. Por ejemplo, no en caso de guerra. En otro caso, en caso de que alguien enloquezca por cualquier motivo y ataque a su prójimo, podrá éste defenderse, por supuesto, en legítima defensa, pero sin causar más daño que el imprescindible, mientras esto sea posible. El Talmud dice que en el caso que estamos viendo, debería aplicarse esta ley. Y Avner debería haberse librado de Asael, hiriéndole en una pierna o en un brazo, de modo que dejara de perseguirle. Esto servirá a Joab, hermano de Asael, para vengarse de Avner, según la ley que lo permite o que incluso obliga al pariente del asesinado que mate al asesino. Hablaremos más adelante de esta extraña ley que parece contradecir la ley interior que dice que hay que herir lo menos posible en el brazo o en la pierna. De pronto nos encontramos con una ley que dice que está permitido o incluso hay obligación, esto es una polémica en el Talmud, asesinar al asesino. O sea, que un pariente del asesinado mate al asesino. Bueno, pero como ya digo, esto lo veremos a continuación cuando lleguemos al caso. Asael queda muerto en medio del camino y los soldados de David que persiguen a los de Abner al llegar a este lugar se detienen, entristecidos por la muerte del hermano del general Joab. Versículo 24. Y persiguieron Joab y Abishai tras Abner, y el sol vino, o sea, se puso el sol, y ellos llegaron a la colina de Amá,
que está frente a Giach. Giach da la impresión de ser como un manantial que brota. Giach significa brotar, agua que brota de algún lugar. Y Amá es una, ¿cómo se dice esto? Un canal que lleva el agua de un lugar a otro. Camino del desierto de Givón. El desierto de Givón no sé a qué se refiere, porque en la zona de Givón actualmente no hay nada parecido a un desierto, pero está relativamente cerca del desierto, está a unos 10 kilómetros del desierto. Versículo 25, los hijos de Benjamín se agruparon detrás de Avner formando un solo grupo y se detuvieron en la cumbre de una colina. Y llamó Avner a Joab y dijo: ¿por siempre comerá la espada? ¿No sabes qué amargo será el final? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Nos recuerda lo que ocurrió en la guerra contra la tribu de Benjamín. Además, a pesar de que Ishboset reina sobre 10 tribus, se menciona aquí en estos versículos 3 veces a la de Benjamín, como si fuera la única que participa en la batalla. Puede que la mayoría de los soldados que había allí fueran de la tribu de Benjamín, que está en su territorio en realidad. Gibón está en el territorio de Benjamín. Recordemos que en el capítulo 20 del libro de Shoftim, los soldados de Benjamín, los únicos supervivientes de toda la tribu, se refugian en la peña del Rimón y quedan allí acorralados durante 4 meses hasta que les dejaron regresar a sus casas. La historia se repite en parte. Los supervivientes de esta batalla vuelven a refugiarse en una colina, pero aquí Avner levanta la voz para cambiar el trágico final. ¿Por siempre comerá la espada? ¿No sabes que el final será amargo? ¿Hasta cuándo esperarás para decirles que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Se nos ha escapado de las manos. Empezamos con un juego, tanto si aceptamos el punto de vista de la intención que la intención original no era más que un pugilato pacífico entre 12 soldados de cada bando, o como si preferimos la explicación de que desde un principio ya se referían a un combate a muerte, pero que debería ser limitado. De todos modos, debería haber acabado mucho antes. Y está clara la derrota de Avner ante los soldados de Joab, como veremos los resultados al final del capítulo. ¿A qué viene continuar la batalla? ¿Pretendes matarlos a todos? Tal vez estuviera planeando Joab su venganza personal por la muerte de su hermano Asael a manos de Avner. Pero si fuera así, debería concentrarse únicamente en quien lo mató y dejar en paz a los demás. Avner despierta los recuerdos de la masacre ocurrida apenas 50 años antes. Tal vez los habría vivido en primera persona uno de estos dos protagonistas, Joab o Avner. Tal vez estuvieran allí, en uno de los dos bandos. Joab le contesta diciendo que la idea ha sido precisamente de Avner, quien incitó la lucha, pero acepta la propuesta y da la orden de abandonar el campo de batalla. Veamos esto en el versículo siguiente, el versículo 27. Y dijo Joab: vive Dios, que si no hubieras hablado, que entonces desde la mañana se hubiera levantado el pueblo de perseguir cada uno a su hermano. Nosotros empezamos en plan de paz. Fuiste tú que hablaste y que dijiste que empezara el juego. Pero de todos modos acepta la propuesta de Avner. Versículo 28, y tocó Joab el shofar y se detuvo todo el pueblo y no persiguieron más a Israel ni continuaron peleando más. Avner y sus hombres marcharon por la Arabá toda aquella noche y cruzaron el Jordán y caminaron toda la quebrada y llegaron a Mahanaim.
Caminaron toda la quebrada. La Arabá mencionada al principio del versículo es un tipo de desierto y sin duda se refiere al valle del Jardén, llamado hoy desierto de Shomrón de Samaria. Por cierto, de la palabra Arabá, que es el desierto, viene Arabí, árabe. La quebrada, bitarón o la cortada. ¿Qué es esto? Tenemos un verbo de la misma raíz, batar, que aparece en el libro de Breshit, el Génesis, en la parashá de la semana pasada, de ayer, capítulo 14, cuando Abraham partió en dos a los animales que el Creador le había demandado. Por lo tanto, se refiere a la fractura geológica que forma el Valle del Jardén, con un desnivel brusco, y esto es lo que se denomina la quebrada. Pero no solo el Valle del Jardén tiene esta característica, sino que también el Valle del río Yabok, en el que está la ciudad de Mahanaim, formando un valle amplio de unos 4 kilómetros con un desnivel muy abrupto de 500 metros, también podría responder a esta descripción de la quebrada. Así pues, está diciendo que después de atravesar el río Jardén, enfilaron por la quebrada del curso de Yabok y llegaron hasta Mahanaim. Versículo 30. Y Joab volvió detrás a Abner y reunió a todo el pueblo, y faltaban de los siervos de David 19 hombres, y Asael, total 20. Y de los siervos de David, y los siervos de David hirieron de Benjamín y de los hombres de Abner, 360 hombres murieron. O sea que por cada muerto de la parte de David había 18 de la otra parte. Y tomaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre que estaba en Betlehem, y caminaron toda la noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Regresan a casa, a Hebrón, donde está David. Y fue larga la guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, y David iba fortaleciéndose y la casa de Shaul iba debilitándose. Son 7 años y medio en que David reina ya en Hebrón, mientras que en el resto del país sigue con la dinastía de Shaul. No sabemos la fecha exacta en que tuvo lugar la batalla que estudiamos en este capítulo, pero sí sabemos, por lo que dice nuestro versículo, que no fue al final de los 7 años. Se lleva a cabo un largo proceso en que David va ampliando su influencia, pero no le salió bien. Tenía la intención de ir haciéndolo pacíficamente, que poco a poco se dieran cuenta de su valía y le aceptaran de buen grado. Al principio le iba bien. La batalla provocada por Abner lo estropea. Comienza una larga guerra entre los dos bandos. No es una guerra como las que conocemos hoy en día, sino más bien una serie de escaramuzas, capturas de territorios unos de manos de otros, seguramente con más de una baja. Pero en fin, al fin y al cabo, esto es una guerra que hay entre la tribu de Yehudá y el resto de las tribus. Pero este mismo versículo que habla de la guerra acaba diciendo que David iba fortaleciéndose y la casa de Shaul iba debilitándose. ¿Cuál es el desenlace de esta larga guerra? Que no sabemos cuántos años duró exactamente, no más de 7 años, por supuesto. Pero puede ser que fueran 4 o 5 años, quién sabe, o tal vez solamente 2 o 3, ya veremos. Bueno, entonces el desenlace no lo podemos ver ya aquí en esta clase de hoy porque se nos ha terminado el tiempo. Esto lo veremos, si Dios quiere, en los próximos 2 capítulos que vendrán a continuación, el desenlace de esta larga guerra. Son unos capítulos bastante crudos de cómo se libró, cómo se acabó la dinastía del rey Shaul.
Pero esto, como ya digo, la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Shalom, shalom.